Iniciamos como siempre con excelentes noticias de lo que está sucediendo aquí en Colombia con el gobierno del cambio. Un gobierno que ha llegado a transformar nuestra vida, nuestra conciencia, nuestro diario vivir. El gobierno del cambio sigue impulsando la reforma agraria y con esto las reservas campesinas. ¿Qué significa una reserva campesina, compa? Que usted ahí no puede comprar o vender si no es para cultivar como debe ser, garantizando la alimentación de todo un país que más de 9 millones de colombianos siguen sin comer como deben comer. Gente, esto es pensar en la gente. 76.000 hectáreas en Tolima, Chaparral, para la reserva campesina. Y se celebró con todas, por lo grande. Y esto se suma a las más de ya 82.000 hectáreas de tierra que se han entregado en el Tolima, en total en el Tolima. Son 82.000 hectáreas de tierra para la paz, literalmente. Y bueno, avanzamos por acá porque no solamente fue ir a hacer un evento, sino que Harman se puso la 10 y recuperó también en esta parte del país, pero ahora en San Luis y Guamo, los predios que estaban bajo el poder de las AUC, del bloque Tolima de las AUC. 620 hectáreas fueron entregadas a campesinos que no tenían tierra y que hoy van a trabajar por ella. La hacienda, el Guamal, el Paraíso y el Jardín salen de la ilegalidad y entraron a la reforma agraria en manos de campesinos y campesinas para trabajarla, ponerlas a producir y fortalecer la seguridad alimentaria. Vamos a escuchar. En una jornada de 2 días, la Agencia Nacional de Tierras logró apreender aproximadamente 620 hectáreas para ser entregadas a comunidades campesinas. Estos predios provienen del Fondo de Reparación de la Unidad para las Víctimas y hacen parte de la negociación que hace la Agencia Nacional de Tierras con esa entidad para poder entregar estos predios a comunidades campesinas. Los predios eran utilizados por las Autodefensas Unidas de Colombia, bloque Tolima, y fueron referenciados por el señor Atanael Matajudíos, alias Juancho, jefe de esta estructura criminal. En este momento nos encontramos en San Luis, en un predio que aprendimos el día de hoy de 372 hectáreas. Hoy el predio pasa a comunidades campesinas para hacer uso en la reforma agraria y producir alimentos. Hemos trabajado fuertemente con otras asociaciones, llevando una voz al mundo, a Colombia entera, para que nosotros tengamos esos efectos positivos. Hoy se está cumpliendo esa meta. Queremos que esta tierra, junto con todos, surja y así poder crear una corporación agroecológica. Es así como la Agencia Nacional de Tierras hoy recupera y entrega las tierras que desde hace décadas debieron haber llegado a manos campesinas. La reforma agraria le cumple al campo. Con dignidad cumplimos. Ahí está el gobierno de Colombia cumpliendo con dignidad. Y antes de continuar, quiero como siempre hacerles una breve invitación a que por favor haga parte de la familia del Profe Dani. Venga, suscríbase a nuestro canal, denle like, comparta nuestro contenido, deje comentarios. De esa manera el algoritmo nos pone siempre en el primer lugar para que más personas se enteren de lo que está pasando. Estamos en campaña política. Estamos peleando para que más personas voten por el progresismo. Necesitamos, mi gente, a pesar de que somos la fuerza más grande de este país política, necesitamos que más personas voten por el gobierno del cambio. Y en ese sentido, entonces invitamos a votar este 8 de marzo 2 veces, pacto histórico. Busquen su departamento cómo se vota la Cámara. En el departamento de Sucre se vota Pacto Histórico 101, en el departamento de Córdoba se vota Pacto Histórico, en Bolívar Pacto Histórico, en Atlántico Pacto Histórico, en Antioquia Pacto Histórico, en el Valle Pacto Histórico y así. Vaya buscando en cada uno de sus departamentos cómo votar por el progresismo y por el pacto histórico. Solo pacto histórico en esta, mejor no digo. Bueno, mi gente, y seguimos por acá con otra noticia positiva. Usted me va a decir, profe, pero así como lo da Caracol, no parece que fuera muy positiva. Pero yo le voy a explicar claramente cómo es el cuento.
Buenas noches. De acuerdo con un estudio de ACRIP, más del 14% de las empresas en Colombia ya tomaron la decisión de transformar el salario integral que ganan muchos de sus directivos y que está atado a las variaciones en el salario mínimo hacia un salario ordinario. Esto como una medida para mitigar el impacto financiero de ese incremento de más del 23% que tuvo el salario mínimo. En más información, durante enero cayó. Ahí, démoslo ahí porque ellos lo tiran como un facto, como una noticia negativa, pero yo le voy a explicar. Cuando él habla de salario integral, está refiriéndose a un salario que en Colombia se paga con base en el salario mínimo. Y este salario integral hoy está como mínimo en 22 millones de pesos mensuales. ¿Qué están haciendo los empresarios? Pues simplemente están diciendo no, ya no vamos a tomar este salario integral más, vamos a pagarles ahora un salario, pero con base en nuestras propias mediciones y no con base en el salario mínimo. Como subía tan poquito, los empresarios estaban confiados en no subir mucho a esos empresarios basándose en el salario mínimo. ¿Qué sucede aquí, mi gente? Esto se llama: se están cerrando las brechas sociales. Recordemos que somos de los países más desiguales del mundo. Y esto es demostración, esto se llama efecto Petro. Esto es demostración de cómo Petro, uno de los economistas más grandes del mundo, ha logrado cerrar poco a poco las brechas sociales en el país. Cambia nuestra forma de ver las cosas, por eso lo decía al principio, y sobre todo también de hacerlas. Antes de continuar, también debemos cambiar. Y para eso, apoyen al profe Dani con una donación. Apoya el periodismo independiente. 305-260-6968 es nuestro número de DaviPlata y de Nequi. Desde $1 puede hacernos donaciones que nos ayudan muchísimo a avanzar. Y bueno, continuamos. Vamos manos a la obra con nuestra noticia. Pero antes, vamos a hacer un paréntesis porque estamos hablando de economía. El señor del Banco de la República, presidente del Banco de la República, que es más politiquero que cualquier otra cosa y que fue puesto ahí por el uribismo, sigue golpeando el bolsillo de los colombianos para afectar el gobierno del cambio. Y vean con lo que salió últimamente y el presidente le respondió. A eso me quiero referir. Nos hubiera encantado bajar las tasas. Solo si estuviera Duque ahí, porque con Duque sí lo hacían muy felices los desgraciados. Pero era inconsistente con el mandato constitucional y con preservar el poder adquisitivo de la moneda. El presidente le responde: y nada que puede el gerente del Banco de la República demostrar que el índice del precio al consumidor o inflación no tuvo casi nada que ver con el salario vital y corrió todo el mes de enero. Y ya va medio febrero y tampoco. No hay estallido de precios. Luego, no es cierto que la inflación por ahora esté determinada por la cantidad de dinero en circulación, sino por el precio de los alimentos, la mayoría producidos por campesinos que no son asalariados ni seducen al salario a nadie. Le falta caminar el campo al gerente de Banrepública, el campo y Colombia, y reconocer que hoy la gente está pidiendo que el cambio continúe. Y bueno, aquí está la respuesta del presidente a un desgraciado círculo de élite que no quiere que este país cambie. Y avanzamos por acá porque el presidente, en ese sentido, no hay plata, como lo han bloqueado, lo que hizo fue impulsar entonces una nueva reforma, un nuevo decreto con fuerza de ley. Este decreto es de emergencia. Se decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de 30 días calendario contados a partir de la vigencia de este decreto. El gobierno nacional ejercerá las facultades a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 del 94 y las demás disposiciones concordantes exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Entonces, así queda. Vamos a esperar a ver si la Corte lo tumba, porque todo lo que hace el presidente Petro en términos económicos van ellos y lo tumba. Esperemos que no. El gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.
podemos decir que una jugada positiva del presidente para todos estos departamentos, incluyendo Córdoba y Sucre, que es mi tierra, estos dos departamentos, el cual lamentablemente hemos estado pasando por circunstancias bastante agobiantes y difíciles. Y bueno, continuamos con este cuento del decreto, con algo que me llamó mucho la atención y creo que es por eso que he invitado a que vean este video. Aquí vamos a leerlo y después vamos a analizar qué dice, porque yo digo que este viejo desgraciado se descara, ya la edad lo traiciona. Destruida la salud por todas partes. A un solo proveedor de medicamentos a costos de laboratorio se le deben más de 400 millones de dólares, es decir, unos 1.4 billones de pesos. Paloma, de ser elegida, ha expresado que su primera acción en salud sería normalizar el suministro de medicamentos. Voy a dejar un segundo para que usted piense cómo Paloma va a lograr la normalización, gente, de el suministro de medicamentos, si está más que claro que el gobierno nacional no le debe un solo peso a las EPS y que este 1.4 billones de pesos que se le deben a los operadores o a los laboratorios es una deuda de una empresa privada que se llama EPS. Como no se le debe nada, entonces el presidente siempre ha exigido a las EPS los medicamentos. No llegan porque están endeudados muchos de ellos. Por eso el presidente, ¿qué ha hecho? Ha quitado los recursos a la EPS y lo está entregando directamente a los laboratorios, a las empresas que suministran, que construyen este tipo de medicamentos. Entonces, mi gente, en este sentido me quedo con la última frase. De ser elegida, ha expresado que su primera acción en salud sería normalizar el suministro de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos han utilizado la salud, la muerte de la gente por la falta de medicamentos como una estrategia política, y aquí queda evidente. El uribismo ha utilizado la crisis de medicamentos que ellos han generado para hacer política, para sacar réditos y votos, para que la gente salga a votar imputada como le encanta a ellos, y no basándose en la conciencia y las ideas que tanto le falta a estos que él mismo llama uribestias. Queda en evidencia cómo el uribismo hoy, mi gente, es el causante de la crisis de la salud que se está viviendo. Ellos manejan la salud, las EPS son de ellos. La mayoría de estas empresas tienen negocios familiares, amigos dentro de ellos, y han utilizado esto para hacer política, y ese es el dolor que tiene, porque yo siempre lo digo, pensábamos que el narcotráfico era el número uno de las donaciones que recibía la política de derecha extrema de este país, y resultó que no era el narcotráfico, que también influye, sino que era la salud. Han utilizado históricamente la platica de la salud de todos los colombianos para hacer política. Mientras la gente muere, ellos reparten tejas, plata y pasteles, tamales. Así es, mi gente. Y bueno, continuamos por acá, porque si de peinada hablamos, esta que le pegó Carrillo a Angélica Lozano no tiene componte. El presidente Gustavo Petro hace algunas horas publicó esta imagen donde dice: dos de mis mejores directores de la unidad de riesgo, el señor Pava y el señor Carrillo, muy buenos y honestos. Y pues la señora Lozano repostea esto y dice: falta Olmedo. Ni sabe usted con la que le salió el señor Carrillo. Pues le comparte un videíto de su señora esposa, Claudia López, donde a Ramón González, el mismo que está huyendo por lacra, por ladrón, por bandido, terminó, mi gente, esta señora haciéndole hasta un homenaje. Vamos a colocarlo rapidito porque es que escuchar a Claudia López es como perder el tiempo. Entonces, para exaltar a un gran amigo como Carlos Ramón. Muy merecido este reconocimiento para Carlos Ramón. Carlos Ramón es un hombre, como decía Jorge Londoño en su video, que se ha jugado toda su vida por sus convicciones. Y eso es lo que Carlos Ramón ha hecho a su parte a lo largo de su vida. Unir esfuerzos, tender puentes, aprender, construir, innovar. Es un extraordinario innovador empresarial y también un extraordinario innovador social y político. Y por eso lo queremos, lo apreciamos, lo respetamos. Hoy
con el gusto de acompañar a Gustavo Petro, a Francia Márquez como nuestros nuevos dirigentes de Colombia. Y por eso, por esa visión, por ese talante individual, por ese liderazgo, por esa capacidad de convocar y unir, es que hoy todos exaltamos con mucho afecto y con mucho cariño a Carlos Ramón. Le reconocemos su trayectoria, su talante, lo que nos ha enseñado, lo que nos ha aportado y lo que nos va a seguir aportando, porque va a haber Carlos Ramón para rato, no tengamos la menor duda. Lo necesitamos ahora más que nunca, porque su sapiencia, su capacidad de construir puentes, va a ser fundamental para la construcción de ese enorme frente amplio entre la sociedad colombiana, las mujeres, los jóvenes, las diferentes fuerzas sociales y políticas que confluimos en la elección de Gustavo Petro y de nuestra maravillosa vicepresidenta Francia Márquez. Yo quiero decir algo sin sonrojarme. La mayoría de personas que llegaron del Partido Verde, incluida Claudia López, incluida Carlos Ramón y toda la comitiva esta verde, son los que han minado literalmente los procesos del progresismo, de la idea del presidente Gustavo Petro de cambio. Literalmente. La mayoría de todos estos casos vienen justamente de personas que pertenecían al círculo cercano de Claudia López. Dios nos libre de estas mujerzuelas que hoy reciben su tate quieto y su cachetadón. Corruptas, rodeadas de corruptos. Y bueno, por acá quien han recibido cachetazones lindos, hermosos, son la Pantera Rosa y la Tigresa del Norte. Estos dos señores están con el agua lejos y hecho popó ambos, porque vea lo que dice la Sala Primera Instancia de la Corte Suprema. Deja en firme el juicio en contra del señor Miguel Poropolo por el presunto delito de injuria en contra de Gustavo Bolívar. Es un hecho, mi gente. Esto no va a parar. Poropolo había dicho que habían conciliado, ¿qué tal? Y el señor Gustavo Bolívar le dice, el tiempo de conciliar ya pasó, ahora vamos a la realidad, a los hechos. Usted, señor, tiene que pagar por lo larga que tiene esa lengua. Es que yo me hago un análisis. Este señor Negrito no puede tener tanta suerte de librarse absolutamente de todo lo que ha hecho. Algo tiene que pagar. Si hay justicia divina, Poropolo tiene que pagar por algo de lo que ha hecho mal, porque llegar y pisotear la memoria de las víctimas, pisotear la vida y la integridad de cientos de personas, acabar con la dignidad de muchos más, encasillarnos a muchos de nosotros. Un señor, como yo siempre digo, que es pobre, que es negrito y que es gay, nada de lo que le gusta a la élite de este país, terminó siendo un perro bravo que hoy cada día más se desinfla, y más desinflado están cuando su señor protector actual está en problemas. Además de las firmas, acá les tengo yo el documento oficial de las firmas de este señor, donde aparece, ve, aquí está el documento oficial de la registraduría del señor Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, donde dice que recibieron alrededor de 5.079.000 firmas y que revisaron todas las firmas y resulta que solamente 1.978.108 firmas son válidas. Y muchas de estas firmas, porque yo soy testigo, las recogieron en las filas de la EPS, utilizando la fila de la EPS para decir, vea, vamos a cambiar esto, firme aquí. Y muchos de nuestros ancianos, sin saber, terminaron firmando en favor de Abelardo de la Espriella en las calles, engañando con cuentos de la DIAN, en cuentos en las empresas de la DIAN, en las calles con X o Y promesas y cosas. Terminó la gente firmando por este man. Muy poco reconocido todo lo que ha sucedido. El 62% de las firmas son falsas, irregulares. Este man es un fracaso total, ya lo habíamos anunciado. Y pues no solamente le salió lo de la firma, sino que también el man de DMG, pronto ya lo vio, pero quiero resaltar esto, lo va a denunciar o ya lo denunció por estafador, por bandido, porque utilizó la buena fe de su cliente para quedarse con recursos de la gente del común. Si usted fue afectado por DMG, le anuncio que su platica la tiene Abelardo. Vaya por ella.
El candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, fue denunciado hoy por su antiguo cliente David Murcia, fundador de la pirámide DMG, que se siente estafado por su exabogado. Al mismo tiempo, la periodista Cecilia Orozco reveló que el 62% de las firmas que presentó para inscribir su candidatura fueron rechazadas por la registraduría. Y sin consecuencias. En su columna en El Espectador, la periodista Cecilia Orozco denunció hoy que a Abelardo de la Espriella le anularon el 62% de las firmas con las que inscribió su candidatura ante la Registraduría Nacional. Cecilia Orozco dijo que de esta manera se achica el espécimen mayor de los felinos y su dimensión queda reducida a la de un cachorro. Las reacciones en el mundo político fueron diversas. De 5 millones, 3 millones de firmas chimbas, falsas, menos mal que antes de que cometan el error de elegirlo, la gente sabe quién es el que hace trampa. Y vaya que ha salido un tigre de papel, tramposo. Se acaba de conocer que lo que presentó como un gran fenómeno de 5 millones de firmas eran chimbas, tramposo, es un tigre de papel que el pueblo colombiano no acompaña ni respalda. No, yo audité todas las firmas de nosotros. Tú mismo las auditaste. Eso nos deja mucho más tranquilos. De algo sirve ser abogado. Dirás, mal abogado. Hasta David Murcia te denunció por estafa. Sos más falso que una moneda de cuero. Asimismo, quien aspira a dirigir los destinos de la nación recibe una demanda ante el Consejo Superior de la Judicatura porque su práctica profesional está cuestionada, porque se pudo quedar con dineros de uno de sus contratos. Con esas calidades, la candidatura de Abelardo de la Espriella no es la candidatura que podría garantizar una conducción democrática de la presidencia de la República. Otros candidatos guardaron silencio porque, según el informe de la registraduría, además de Abelardo de la Espriella, de los 15 aspirantes habilitados por... Paremos aquí que esto está bueno. Vea, Abelardo de la Espriella fueron 3 millones de firmas, el 61.1%, David Luna el 28.6%, Santiago Botero el 29%, mejor dicho, Carlos Caicedo, Caicedo cada vez caes más, el 69.6% de las firmas fueron invalidadas. Lleva récord Caicedo, el que ha traicionado también el progresismo por su ego. Aníbal Gaviria, 68.1%, pero bueno, hay que decir algo, todos estos señores pasan, que se necesitan 600.000 firmas, entonces todos estos señores pasan. Mauricio Liscano, el 60%, bueno, el rey de todo es Abelardo de la Espriella por la exageración de firmas que presentó, pero Carlos Caicedo queda con 700, o sea, muy parecida a la cantidad de firmas. Vicky Dávila al 44%, más de medio millón de firmas inválidas. Oiga, esta es la noticia. La noticia es que los señores que presentaron firmas, la registraduría los descabezó a todos, liderando procesos como Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Aníbal Gaviria, Mauricio Liscano. Esta gente, ¿dónde puede conseguir tantas firmas? Y al final de cuentas nadie los conoce o los quiere. Mi gente, de esta manera damos por finalizado este video. No se deje engañar. Nosotros votamos pacto histórico este 8 de marzo. Y en mayo, primera vuelta, vamos a sacar al señor Iván Cepeda, presidente de la República. Sin más vueltas, nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga, los quiero mucho. Chao, chao.